porque digamos que la migración no tiene el arraigo de la de Francia, no tiene, a pesar de todo, pues, llamémoslo así, el pensamiento islamista aquí no tiene relevos como tiene en Francia. No hay una costumbre, salvo excepciones, de perseguir al modo francés, menos mal hasta ahora. Yo cuando saqué un artículo después del 11M que se llamaba Yihad en Madrid, que me costó horrores, tuve que decir que si no lo publicaba en El País me llevaba al otro, me llevaron a la página 34 y en la 9 obviamente estaba Goitisolo tranquilizando a las almas. Entonces, inmediatamente publicaron uno de Abdernur Prado y de Mansur Escudero, dos moderados realmente, pero que obviamente me ponían a parir, ¿no? Pero en general hasta ahora no tenemos una estructura de persecución como la que funciona en Francia. Y también tenemos la ventaja de que hasta ahora, no sé si ahora cambiará con la nueva dirección, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España es un factor de moderación. Al revés, han sido poco escuchados por el Ejecutivo cuando han tratado de decir quítennos los wahabíes de encima, ¿no? Pero me preocupa sobre todo esta especie de neutralidad en la cual la prensa está… No digo gente, en el país ha habido periodistas como Daniel Irujo que han hecho una labor fabulosa, ¿no?, de exhibición de cuál era la situación real, pero sobre todo lo que llamaríamos la prensa de opinión existe esta tendencia a no meter las narices en lo que parece que huele poder oler mal, no analizar y entonces limitarse a declaraciones de buenas intenciones. Y esto yo creo que es uno de los factores que en España no está siendo demasiado grave porque todavía el problema no lo es desde el punto de vista de la actuación y porque la policía está eliminando los bloques. Y tal vez estos grupos radicales, estos grupos yihadistas, no tienen interés en absoluto en hacerse ver, o sea, no existe una conexión como la que ha podido existir en otros países. Aunque, bueno, el agua va por debajo, ¿no? También tenemos esta desventaja de que, obviamente, aunque esto fuera la realidad, pues la consigna oficial es siempre acallar las voces. La pregunta entonces es ¿por qué Sí, es que este micrófono no sirve para nada. De la cámara. No sirve absolutamente. Parece que estas salas supone que son pequeñas y que la gente eleva la voz y todo el mundo. De todas formas, para mañana preguntaremos a ver si hay otra posibilidad. Si no, comprar una de esas trompetas que han sobrado de la celebración de ayer. ¿Quiere ponerse aquí en esta fila? Bueno, pero es un poco más cerca. Bueno, voy a intentar subir. Hay sitio por aquí delante, ¿eh? Entonces, claro, la cuestión es qué sentido tiene el dedicarse a analizar el Islam y el islamismo, ¿no? Yo creo que es la pregunta base. O sea, según la visión de nuevo de Goitisolo, que es el creador de tópicos más eficaz en este terreno, no tiene ningún sentido por dos razones. Primero, porque esto es una cosa del siglo VII. Y bueno, pues el siglo VII queda muy lejos. ¿Cómo se puede decir que una cosa del siglo VII pesa sobre el presente? Y segundo, que es este sentido más grave, es decir que, por supuesto, que los que ahora actúan, los yihadistas, no tienen nada que ver con el Islam, son algo marginal. Es decir, el Islam es una cosa, es una realidad cultural y religiosa magnífica, los yihadistas son una cosa que queda fuera. Claro, desde este punto de vista, el meterse a husmear por qué estas cosas son de este modo, pues carecería de sentido. Incluso historiadores buenos, el mejor estudio que hay hasta ahora sobre islamismo en España, que es el de los profesores de la Corte y Jordán, pues cuidadosamente, es curioso, es un libro sobre yihadismo, sobre islamismo radical, pero salva a Mahoma. Todo comienza en Ibn Taymiyya. Es como si en el nacionalismo vasco te olvidas de Sabino Arana, que es lo que hacen los del péndulo patriótico, y luego entonces acoges a los yagui-yagui, a los radicales después, como si fueran los creadores del asunto. Claro, es obvio que es mucho más vistoso y mucho más tranquilizante el prescindir de Mahoma. El problema es que no puedes prescindir de Mahoma. Esta es la cuestión. Es decir, y no porque el investigador sea un
un antirreligioso y un enemigo del profeta, sino porque los islamistas beben en esta fuente. Esta es la realidad. Y de manera que frente a esta tentación, lo primero que hay que decir es esto, la segunda parte queda muy clara, con excepciones que les convierten en heréticos, pero que vienen esas sí que vienen de Ibn Taymiyya, que es el Santo Tomás del yihadismo, que escribe en torno al año 1300, salvo el aspecto de asimilar a las gentes del libro, a los cristianos y a los judíos, con los infieles puros y duros, salvo en este punto, que es evidentemente el tratamiento de los yihadistas es herético, no es conforme al Corán, pues en lo demás una de las cosas que sobresale y ha sido destacada por algunos analistas en Bin Laden y en al-Zawahiri es su buen conocimiento del Corán. Es decir, citan lo que tienen que citar, conocen bien el asunto e incluso de una manera muy clara trazan el perfil de los dos Coranes, es decir, lo dicen claramente. Nosotros nos apoyamos en el Corán de Medina, en el Corán del profeta que practica la yihad, no en el Corán de la predicación anterior. O sea que en este sentido las cosas están muy claras por parte suya. Son los exégetas los que deciden que todo esto carece de importancia. ¿Por qué la tiene? Bueno, lo primero, hay dos razones fundamentales. La primera porque, a diferencia de otras religiones, el Islam es una religión que fija en su fase de formación todos sus contenidos teológicos. Es decir, que el cristianismo, mal que bien, pues tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Pero esto no funciona en el Islam. Claro, en el cristianismo esto da pues una de cal y 5 de arena, ¿no? O sea, pues por una parte tienes el Vaticano II, luego se te cae Ratzinger encima. Pero esto marca, y vuelves a San Pablo, en este sentido, es muy hermoso ver cómo Ratzinger suscribe algunos principios de la relación entre Dios y el hombre que son propios del yihadismo. No creo que practique la yihad, la practicó en su juventud, pero en su edad ya madura no parece que vaya por ahí, pero es curioso, la relación, por ejemplo, entre Dios, hombre y naturaleza, es una relación que tiene, y el concepto de soberanía de Dios que maneja está muy cerca de Sayyid Qutb, que es uno de los maestros del yihadismo, ¿no? Entonces, pero lo que sucede es que el cristianismo puede, por su propia esencia, piensen ustedes que uno de sus follones mayores, que es el dogma de la Trinidad, pues no acaba formulado hasta, me parece que es a finales del siglo II, por un tal Teófilo de Antioquía o cosa parecida. Es decir, que el cristianismo avanza, retrocede, etc. Pero es que el Islam suní, sobre todo el Islam mayoritario, no puede retroceder porque la idea de innovación es completamente herética. Porque solo hubo un profeta, solo hubo un mensaje, y, por lo tanto, una vez codificado este mensaje, es inmutable. Esto es un factor de rigidez importante. Claro, y esto hace que los musulmanes progresistas, siempre una de las cosas que cuelan con gran suavidad, pero como elemento fundamental, es la historicidad del propio Corán. Tomando una cita de Rumi, que era un gran sufí también me parece que es del siglo XIII, XIV, que dice el Corán es el espejo de los estados de ánimo del profeta. Entonces, esta posición de humanización del Corán permite la crítica, permite una evolución a partir de sus fundamentos. Si tú admites que el Corán es una totalidad, y no digamos eso, sino que le sumas los hadices, los malditos hadices, como elemento que configura todos los momentos de la vida del creyente, pensemos que cuando se piensa que el cristianismo o la tradición griega o la tradición cristiana pues es a veces una tradición rígida, pero su idea de justicia no tiene nada que ver con la del Islam, porque la del Islam es como un bosque de hilos del cual todos los actos del hombre cuelgan como marionetas.
Es decir, que todo está codificado, no puedes andar con un zapato sí y un zapato no. Tienes que defecar en un determinado sentido, porque un señor se subió a un tejado y vio defecar al profeta, y entonces esa defecación ejemplar se convierte en modelo. O, por ejemplo, pues la más tremenda, ¿no? El vestido, la codificación del vestido, de que las mujeres tengan que ir, como decía mi ya fallecida mujer Marta Vizcarrondo, como chipirones. Pues esta cosa cultural, según la vicepresidenta, pues esta gracia se debe en lo del vestido que conocemos en su máxima expresión de cerrazón, pues se deriva de un hadiz que no es de las dos principales compilaciones, la de Al-Bukhari y la de Sahih, sino que es de la de Abu Daud, la tercera, pero es un Sahih completamente, según los propios criterios de validación de los hadices, inválido, porque para que el hadiz tenga credibilidad tiene que tener toda la cadena de transmisiones. O sea, que Abdalá se lo dijo a Mustafa, Mustafa se lo dijo a Ali se lo dijo a tal. Tiene que estar codificado. Y resulta que el que lo recogió de Aisha, de la mujer supuestamente de la viuda entonces ya del profeta, pues no la conoció. O sea, que oyó una manifestación de una persona que no conoció. Y de ahí sale todo el bochinche que nos tiene a todas las mujeres musulmanas del mundo emparedadas. Y emparedadas al máximo, porque el hadiz es en todo caso, probablemente tiene también algo de celos, porque cita a su hermana pequeña, y Aisha era una mujer muy, muy celosa. Dice, se acercó a Aisha ibn Marwan, no sé qué, bueno, se acercó la hermana pequeña al profeta, ligera de ropa, no se sabe cómo, y entonces el profeta se echó para atrás, puso la mano en signo de desaprobación y dijo, la mujer cuando llega a la menstruación, cosa que tampoco se cumple, porque a las niñas las ponen el chirimbolo, cuando llega a la menstruación solo debe enseñar eso, y señaló a la cara y a las manos. Entonces, imagínense ustedes que el código de vestido de la mujer para la eternidad esté fundado sobre un precepto que según esa propia religión es inválido. Pero en fin, puestos a prohibir, ¿por qué no hacerlo? Entonces, este tipo de cosas hace que, claro, el Islam sea difícil de reformar. Este es el verdadero obstáculo. Y la segunda cuestión, claro, es lo que por una parte permite la reforma, pero por otra la dificulta. El hecho de que el Corán prácticamente responde a dos fases de la vida de Mahoma. La fase de predicación de la Meca entre el año 612 y el 622, que es una fase de monoteísmo puro y duro, muy duro, pero monoteísmo a fin de cuentas, muy coherente. Yo trato de probar en el libro, porque los principios de este monoteísmo son tomados puntualmente de la secta de los samaritanos, que por así decirlo, les ha la jugada muy bien porque ya está dibujada. Ahora volveré sobre ello porque me parece bastante importante. Y luego llega el momento en que, y en ese momento no hay discriminación de la mujer, en fin, no hay yihad como guerra, hay yihad como esfuerzo hacia Dios. Yihad, hay una expresión yihadiza que se traduciría como yihadizadamente, o sea, esforzarse esforzadamente en el debate con los que son no creyentes, pero siempre sobre el mensaje, siempre se traduce por el Corán no existía, sobre el mensaje que hay. Es decir, que existe una concepción teológica cerrada. Es decir, en la fase de la Meca está cerrada la teología, y esto es importante de cara a una posible utilización posterior. Pero, claro, a partir del momento en que el bueno de Alá le dice, saca la alfanje en el curso de la égira, a partir de ese momento todo cambia. A partir de ese momento nos encontramos con una religión de combate, donde yihad, claro, es tremendo que se diga. Hoy no mi enfermedad me ha impedido traer los folletos que suelo comprar en las mezquitas más respetables de Londres, donde la yihad es un tío con un Kalashnikov, y luego te dicen, no, es que es espiritual. Bueno, caray, si llega a ser guerrero, pues, y que bueno, pues fomenta toda una visión ortodoxa del Islam. Creo que lo importante es que, para mí, es que esta visión, son los 300 hadices sobre la guerra
y sobre el botín cuando se habla de yihad. Para nada se habla en estos casos de esfuerzo espiritual. Entonces, quiero decir que lo que está claro en el texto no hay por qué fastidiarlo en la exégesis. Y de ahí, pues claro, surge un Islam de combate que no solo es el de los yihadistas, y esto es, sino que es asumido en buena medida por los ¿cómo se llama esto? Por los islamistas que se suelen llamar moderados. Ustedes, vuelvo a insistirles, van a la mezquita, a lo mejor ya lo han cambiado después de que lo denuncié yo, a la mezquita más importante de Londres, la que está cerca de Charing Cross. Entonces, me parece que es Regent Park, el que está allí. Entonces hay una mezquita grande, tiene una buena librería y venden pues la edición del Corán de Darussalam, que es la editora de la Arabia Saudí, lo más respetable. Y llega, me parece que es al 860, me puedo equivocar, que es uno de los versículos de combate del Corán. Y entonces en ese versículo se dice: y frente a los infieles, preparad la caballería, porque si son enemigos de Alá, son enemigos vuestros, una cosa así. Pues allí lo que se lee es: frente a los infieles, preparar toda clase de armas, entre paréntesis, aviones, tanques, misiles, bombas. Lo cual quiere decir que el Corán es irreformable, salvo cuando es útil reformarlo, ¿no? Porque esto, por 2,50 se hacen ustedes con la maravilla. Entonces, y ese es el ortodoxo, porque es el de Darussalam, que es la casa editora de Arabia Saudí. O sea, piensen ustedes, con lo que les estoy contando, lo que es la tremenda falacia de suponer que hay, por una parte, los tipos con las bombas puestos por ahí, y por otra, una serie de bondadosos predicadores que están diciendo a todos a convertiros en anacoretas. No es así. Yo suelo ir a una librería de París, que si van, se lo recomiendo, pero no digan lo que les he contado, claro, que está al lado de Couronne, del Boulevard de Belleville, bajando por Couronne, y son encantadores. A mí ya me creen converso. Les trato de desengañar por las cosas que les compro y tal, y vengo de Al-Ándalus, esto les emociona mucho, y entonces tenían allí un plasma, ¿no? Y hace un año, pues como tenía subtítulos, pensé que estaban poniendo una película o algo así árabe que estaban traduciendo, y comencé a ver, pues estaban rezando en una mezquita, las aleyas eran normales, pero se iban calentando las aleyas. Entonces ya cuando se calientan las aleyas, al final, ¡paf!, se interrumpe el rezo y sale un atentado en Bagdad. Y después del atentado en Bagdad, el imán suelta una aleya de combate. Y después de la aleya de combate aparece un tsunami que se traga la ciudad de Nueva York. O sea, espectáculo de lo más edificante. Islam totalmente pacífico, como ustedes pueden adivinar. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el preguntarse de dónde sale esto no es una labor inútil, no es una labor puramente arqueológica, tampoco debe ser una labor polémica. Es decir, yo creo que esto es una cuestión, que es lo que he tratado de hacer en mi libro, que se resuelve únicamente con el análisis. Por eso el libro no lo he hecho, porque yo del árabe lo único que puedo hacer es, cuando hay una edición bilingüe, a veces es importante porque se traduce siempre como guerra santa, dos expresiones árabes que son diferentes. Una es yihad, que es el esfuerzo de guerra visto desde el sujeto que lo acomete, sea la comunidad o sea el creyente, y la otra, la raíz yihad o yahada, y luego la raíz katilú o algo así, que es QTL, que es combate. Entonces suele añadirse en la senda de Alá, pero es el combate en el sentido objetivo del término. Y entonces, a partir de ahí, es por lo que, pues obviamente para hacer el trabajo tuve que contar con la colaboración de una experta en filología árabe, una gran experta en filología árabe, que por lo menos yo creo que en muchos aspectos sabe más que Martínez Montávez, porque Martínez Montávez de vez en cuando nos vende cada pufo. Cuando lo de Osama Bin Laden, él ama al país, hay que convertir, así como los otros, yo soy más desconfiado, pero en el caso de Martín Montávez es un enamorado del Islam, es su vida, es su sueño, es su prestigio. Y entonces el bueno de él, pues por ejemplo, pues cuando hubo lo de 11M, él ejemplificaba el desconocimiento de Occidente respecto al Islam, en que ni siquiera sabíamos qué quería decir Osama Bin Laden. Ya no sé, él se venía con el Ben, pero sobre todo decía: Osama es león y Laden es blando, león blandez, lo cual suena raro.
En una civilización de la habilidad agresiva como la árabe, los leones blandos tienen poco que ver. Entonces, esta filóloga me lo aclaró porque ella conoce el dialecto yemení. Los laden proceden de Yemen y en Yemen laden no es blando sino masticar. Ella, un león masticador, está más dentro de la lógica de las cosas. Y entonces, gracias a esta, pues he podido hacer el trabajo. Resumiendo, ¿cuáles serían las líneas, las consecuencias fundamentales? Bueno, la primera es que el telón de fondo siempre es que el islamismo es una arqueutopía. Es decir, es una utopía, un proyecto utópico, pero que está fundado no sobre una proyección hacia el futuro, de un cambio hacia el futuro, sino de la recuperación de un pasado idealizado. De una forma, no solo un pasado idealizado, o sea, yo utilizo en esto una palabra española, es una palabra francesa que en España no tenemos, pero que me gusta mucho y no creo que sea traducible, paseísme. No es paseísta el Islam. El paseísta es el nacionalismo vasco, pero en el Islam lo que se trata es una arqueutopía porque es arcaizante, es el mundo inicial proclamado en un hadiz como superior a todo lo que va a venir después, el mundo de los piadosos antepasados, el mundo donde regía la voluntad de Alá, donde se cumplía automáticamente esa voluntad y traducía la felicidad de los creyentes y la muerte o la sumisión de los no creyentes como resultado de la yihad. Entonces, el mito de los piadosos antepasados, que jugó también un papel progresivo en algún momento, se ha escorado hacia esto y ha dado lugar pues, un poco a una ideología que ahí sí se puede comparar al vasco, que es una esquizofrenia cultural, pero pragmática, porque es frente a la realidad actual se trata de proyectar un mundo rechazada, satanizada, se proyecta un mundo alternativo cargado de valores positivos que supuestamente se encuentra en el pasado y que se trata bien de imponer globalmente al presente, caso de los talibanes, bien de inyectar como núcleo del presente, caso de la revolución iraní. Pero en cualquier caso es una construcción estupenda porque es lo que sucede a nuestros queridos compatriotas, que te permite rechazar siquiera mirar la realidad. La realidad que existe es una realidad detestable. Es esto lo que el estatuto es detestable, está muerto, es el conflicto, es la anulación de los vascos. No se puede discutir, es algo que solo entrar a discutirlo ya contamina la pureza de tu pensamiento. Y frente a esto existe ese mundo feliz que es el de los piadosos antepasados. Claro, lo que sucede es que el mundo de los piadosos antepasados no estaba codificado. Y ahí está la gran aportación de este Ibn Taymiyya, del Santo Tomás del Islam, como yo le llamo, que es un gran pensador. Perdón, es un cabrón con pintas también, o sea, es un tío con una pinta que es del típico luchador que cuando ven que hay una acusación contra un cristiano que supuestamente había dicho una blasfemia, pero luego no había ninguna prueba, pero al final él dice, no, si alguien ha dicho que ha dicho una blasfemia, lo mejor es matarlo. Lo absuelven, pero después consigue que un familiar del mismo lo mate, ¿no? Entonces, lo que hace Ibn Taymiyya, yo creo que él rechazaba a los que llamaba filósofos, pero toma dos elementos. Yo creo que la concepción finalista del Islam que va a prevalecer desde entonces es una concepción de raíz aristotélica, solo que en vez de perseguir el bien común, lo que se persigue es el encuentro con Alá. O sea, hay una legitimación general del orden islámico que es una ordenación satisfactoria de la realidad encaminada hacia Dios. Entonces, esto da una fuerza enorme. Y luego, la Sharia como ley interna que permite el orden satisfactorio dentro de esta sociedad. El concepto que regula esta situación es el concepto, lo que se consigue con la aplicación de la Sharia, es el concepto de Hizba, que es un concepto que en España no se traduce, claro, pero sí el Muqtasib, que era el funcionario encargado de mantener el orden dentro de la sociedad, esto sí es el almotacén de la España medieval. Lo que pasa es que, claro, el almotacén se ocupaba solo de mercados, pero el almutasib se ocupaba de los mercados, también de darles de palos a los que no iban a los rezos, un poco como en la película Osama,
y en definitiva, de prescribir los castigos. Es una especie de guardia civil interna que garantiza que esa sociedad, pero también que sea satisfactoria. O sea, no olvidemos que el vendedor no engañe. Yo muchas veces pienso, si es una aberración, pero si el mundo de Sancho en la isla Barataria no sería el mundo, esa extraña forma de restaurar el orden de Sancho no es la del Almotacem, ¿no? Entonces, pero claro, a partir de ahí está construido el esquema perfectamente, está cerrado. Una sociedad y de una simplicidad absoluta, una sociedad perfectamente ordenada por la Sharia en todos los elementos de la vida, desde los abastecimientos hasta lo fundamental, que es el servicio a Dios. Un sistema de castigos regulado que por una parte lo administra la autoridad, por otra lo administra en sentido horizontal los demás miembros de esta sociedad. Es decir, si tu vecino sospecha que tú consumes alcohol, tiene derecho a tirarte la puerta abajo. Esto es capital, o sea que no hace falta inquisición porque toda la sociedad es inquisitorial. O sea, yo recuerdo, esto me pasó en Irán, con una botella de agua de este estilo, que el fulano pensó que yo era ginebra o algo así. Entonces se lanzó sobre mí, sería parapolicial, pero luego no se identificó como policía, pero me agarró fuertemente. ¿Qué es esto? Y le dije, pues me había aprendido a decir agua en iraní, que ya lo he olvidado. Entonces vio que era agua y se tranquilizó, pero en principio lo que ese sujeto hubiera debido hacer, si ve que es ginebra, y lo hubiera hecho, es inmediatamente llamar a un policía o llamar a los que andaban por allí para que me agarrasen antes de que llegase la policía. En Irán pues hay como 8 millones en el paraíso que Gemma Martín Muñoz ascribe a Irán, hay 8 millones de personas que tienen facultad para actuar de esta manera parapolicial. Pues por si a una señora se le escapa un mechón o se rozan las parejas en la mano, en fin, todas esas series de aberraciones que produce la sexualidad occidental. Entonces, este orden, además, es un orden proyectado hacia el exterior, es decir, hacia el exterior en forma de yihad, que tiene yihad, y esto es muy importante de aplicación actual, no solo frente a los infieles, sino, por supuesto, frente a las gentes del libro y frente a los malos musulmanes. Por eso la ejecución de Sadat se apoya en Ibn Taymiyya. Se encontraron los egipcios con eso. ¿Cómo prohibimos a Ibn Taymiyya? Tuvieron que prohibirlo, porque el esquema está cerrado. Los castigos perfectamente regulados, los atenuantes a los castigos también. Es decir, por ejemplo, pues naturalmente si eres un ladrón te cortan la mano, pero si tú asumes entonces que realmente has pecado, esa mano te acompañará, la podrás llevar colgada y luego entrará antes de ti en el paraíso, que es una ventaja enorme. Y entonces, finalmente, claro, con esto se desplaza el eje del poder por eso el libro fundamental de Ibn Taymiyya se llama Siyasa Sharia, es decir, el gobierno. Por otra parte, el gobierno en árabe viene de la doma del caballo, que también es significativo, según la Sharia. De manera que el gobernante solo es el instrumento. Por supuesto que hay que obedecerle, porque hay el versículo de los emires del Corán que dice clarísimamente que obedecerás a los que, por supuesto, al profeta, a Alá, al profeta y a los que ejercen autoridad sobre ti. Pero si los que ejercen autoridad sobre ti se ajustan a la Sharia. Con lo cual, la deslegitimación por apostasía introduce la necesidad de que la umma se movilice. Esa es la receta que el islamismo va a aplicar. Claro. Entonces, claro, frente a esto está el otro núcleo. Yo insisto en este aspecto, la coherencia del núcleo fundacional del Islam. En esto mi interpretación es totalmente herética, porque todo el mundo dice, es que el Islam es complejísimo. Por supuesto que hay que complejificar, pero cuando metes la complejidad en el análisis, por ejemplo, últimamente están produciéndose sucesivos análisis sobre las fuentes bíblicas del Islam, porque también es curioso, es un Dios que revela una religión precedente, lo que ya está escrito, es un Dios copiota. Pero bueno, al margen de esa circunstancia, lo que prueban, por ejemplo, me parece es el padre Félix Gautier del Instituto Dominicano, que es uno de los principales centros de estudio del Islam del Cairo, es como en una de las aleyas principales toda la fuente bíblica es utilizada sistemáticamente, pero al mismo tiempo
se le da la vuelta para producir desde ella la condena de los judíos. De ahí esta cosa extraña que dicen siempre ellos, de que los cristianos y los judíos hemos pervertido nuestras escrituras. Por supuesto que yo fuera cristiano. Entonces, hemos pervertido porque, claro, la única versión válida de las escrituras es la falsificada que da el Corán, o la captada, porque es un objeto de captación en la cual la escritura es utilizada, pero al servicio de esta construcción religiosa. Entonces, de todas maneras, frente al bosque de la exégesis y de las metáforas, yo insisto siempre en que el Islam es una religión sencillísima en sus principios. Por supuesto que la hojarasca es necesaria y juega un papel y regula aspectos concretos muy importantes, pero si no, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Esto lo vio muy claramente Marco Polo cuando dijo, si es que es una religión estupenda, con esa no se puede competir, porque dices la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah y chim, te vas para arriba. Entonces, pero esto sigue siendo una realidad. O sea, yo se lo aconsejo, si alguna vez se encuentran, me pasó con fundamentalistas en la mezquita roja, en la pequeña mezquita Moti Mahal, la mezquita de la Perla del Fuente Rojo de Delhi, que se apuestan por allí fundamentalistas para ver si alguien vulnera aquello visitándola con zapatos, entonces te cierran el paso, y yo pues tranquilamente apliqué la receta de las 1001 noches y les dije, es que I am a Spanish Muslim, y les dije, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, y al menos no me pegaron, se quedaron un poco extrañados, yo creo que no me creyeron, pero igual que en las 1001 noches, eso les vedaba el ataque. Es decir, es una religión absolutamente sencilla. Y esta sencillez pues reproduce los puntos principales del credo samaritano, que son unos judíos despistados que andan por ahí, que encima son pro-palestinos, con lo cual Israel tampoco les cae bien, a los israelíes tampoco les caen bien, pero que tienen un contenido religioso importante. Siempre fueron satanizados, por eso en el Evangelio la figura del buen samaritano, cuando se dice que el samaritano es bueno, es porque es bueno el que es bueno, aunque venga de vil origen, ¿no? Pero la concepción es un judaísmo mucho más, se puede decir, esquemático y más definido, que además tiene un libro fundamental, que es el Memar Marká, que yo creo que ha influido menos en la exégesis del Islam en Occidente, porque obviamente está en arameo, me parece, y además solo hay traducción desde los años 60. Pero entonces, ¿qué encontramos en el esquema del Memar Marká? Pues encontramos el esquema del Corán. Primero, la base es la profesión de la fe en Dios, el tawhid del Islam. La creencia en un Dios único, no solo en un Dios, sino en un Dios único. Y segundo, la creencia en un profeta que transmite la doctrina de ese Dios. La diferencia es nula, es decir, como ustedes saben, la shahada es no hay más Dios que Alá y Mahoma es su enviado o su mensajero, no su profeta, que eso sería Nabí, mientras que en el caso del Memar Marká y de la tradición samaritana es no hay más Dios que Dios y Moisés es su profeta. Exactamente lo mismo. Entonces, incluso en la retórica, esta tendencia a que cuando se menciona el nombre de Dios al origen de un discurso hay que poner un punto para marcar la absoluta separación que existe entre Dios y la criatura, el Bismillah existe también allí, y el papel de Moisés es el papel fundamental, es decir, que es recuperado puntualmente por el Corán, con algunas excepciones que no es ahora el momento de marcar. Hay una escritura que marca la ley de Dios, que es la Torá para los samaritanos, y que es el Corán lleno de Torá por todas partes para el bueno de Mahoma, y luego el final, en el día del juicio, expresión en la que coinciden, para unos el cielo y para otros el infierno. Es un esquema bien claro. El cumplimiento de la ley y la creencia más cumplimiento de la ley igual salvación, creencia más no creencia más incumplimiento de la ley igual infierno. Es decir, que el esquema es un esquema muy claro. Lo que sucede es que obviamente, claro, Mahoma no podía aceptarlo. Yo creo que a quien sigo en todas estas historias es a Patricia Crown, una gran especialista del Islam, que no está traducida al castellano, claro, no quieren ni verla, que apunta ya el fundamento de lo que va a ser el Islam violento, fundamento que está también en Ibn Khaldún. Ibn Khaldún
Por eso muchas veces a los islamistas tampoco les gusta nada, porque claro, Ibn Khaldun lo dice claramente, los árabes son un pueblo depredador, destructor, vamos, unos chorizos agresivos en la historia, pero este pueblo depredador encontró un profeta que con la religión le dio un objetivo, y se produjo la conquista. Entonces al final una cita de Alá, pues, solo Alá es misericordioso, como diciendo, bueno, si es el designio de Alá, pues vale. Entonces, Ibn Khaldun está claro, y el papel y la fuerza de los árabes, que es la asabilla, la cohesión grupal. La cohesión grupal que permite que el grupo sea como una unidad armada, tanto para el comercio como para la lucha entre caravanas, como lo que hace Mahoma, que es sustituir al enfrentamiento de los vectores de uno con otros, la unión de todos los vectores en una conquista, en una acción de conquista. Entonces, el esquema es un esquema. La pregunta es, ¿por qué entonces no coge no coge Mahoma a Yahvé? Bueno, pues por una sencilla cosa, porque Mahoma quiere el poder para los árabes, no para los judíos. Mahoma invita una y otra vez a los judíos a unirse a su causa. El profesor Prémard de Aix-en-Provence, en la fundación del Islam, lo ha probado clarísimamente. La famosa Constitución de Medina, bien leída, es una alianza de guerra, presidida por él, en la que se invita a los